Bueno, Shabbat Shalom a todos. Vamos a comenzar con la lectura, con el Maftir. Como sabrán, estamos transitando la semana y los días de Hanukkah, así que por lo tanto el Maftir que nos toca considerar este día es Números 7 del 42 al 47. Bueno, repito, Número 7 del 42 al 47. Bueno, empiezo con la lectura. El título dice La ofrenda de Gad. El sexto día le tocó presentar su ofrenda a Eliasab, hijo de Duel, jefe de la tribu de Gad. Para la ofrenda de cereal presentó una fuente de plata y un aspersorio de plata llenos de flor de harina amasada con aceite, según la tasación oficial del santuario. La fuente pesaba 1,5 kilos y el aspersorio pesaba 800 gramos. También presentó una bandeja de oro de 110 gramos llena de incienso. Para el holocausto presentó un novillo, un carnero y un cordero de 1 año. Para el sacrificio expiatorio presentó un macho cabrío. Para el sacrificio de comunión presentó 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Duer. Bueno, ese sería el Maftir. Vamos a ir con la Haftará, que está en Zacarías 2:10 del 4 al 7. En verdad, si algunos leyeron de la Torá Emet, van a ver que dice Zacarías 2:14, pero yo buscando me di cuenta que mi Biblia no está el 2:14 y me puse a investigar un poquito y dice que en realidad en las traducciones, al haberse como transgresado, ¿no? El 14 se unificó con otros capítulos, con otros versículos, entonces por eso vamos a leer desde el 2:10 en la Biblia que ustedes tienen, y si están o han leído la Torá Emet van a ver que dice del 2:14. Esa es una breve explicación porque a mí me pasó que cuando lo busqué dije, no, ¿dónde está? Así que bueno, vamos a empezar desde el 2:10. Escucho ruido de hojitas todavía, así que bueno, ahí estamos. Vamos desde el 2:10. Grita de alegría, hija de Sión. Yo vengo a habitar en medio de ti, afirma el Señor. En aquel día, muchas naciones se unirán al Señor. Ellas serán mi pueblo y yo habitaré entre ellas. Así sabrán que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a ustedes. El Señor tomará posesión de Judá, su porción en tierra santa, y de nuevo escogerá a Jerusalén. Que todo el mundo guarde silencio ante el Señor que avanza desde su santa morada. Capítulo 3. El título dice, rompas limpias para el sumo sacerdote. Versículo 1. Entonces me mostró a Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba a su mano derecha como parte acusadora. El ángel del Señor le dijo a Satanás, que te reprenda el Señor que ha escogido a Jerusalén. Que el Señor te reprenda, Satanás. ¿Acaso no es este hombre un tizón rescatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias en presencia del ángel. Así que el ángel les dijo a los que estaban allí dispuestos a servirle, quítenle las ropas sucias. Y a Josué le dijo, como puedes ver, ya te he liberado de tu culpa, y ahora voy a vestirte con ropas espléndidas. Entonces dije yo, póngale también un turbante limpio en la cabeza. Y le pusieron en la cabeza un turbante limpio y lo vistieron. Mientras el ángel del Señor permanecía de pie, luego el ángel del Señor le hizo esta advertencia a Josué. Así dice el Señor Todopoderoso. Si andás en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Mira, Josué, la piedra que ante ti he puesto. Hay en ella 7 ojos y en ella pondré una inscripción.
En un solo día borraré el pecado de esta tierra, afirma el Señor Todopoderoso. En aquel día, cada uno de ustedes invitará a su vecino a sentarse debajo de su vid y de su higuera, afirma el Señor Todopoderoso. Capítulo 4. El título dice: El candelabro de oro y los 2 olivos. Versículo 1. Entonces el ángel que hablaba conmigo volvió y me despertó como a quien se despierta de su sueño, y me preguntó: ¿qué es lo que ves? Yo le respondí: veo un candelabro de oro macizo con un recipiente en la parte superior. Encima del candelabro hay 7 lámparas, con 7 tubos para las mismas. Hay también junto a él 2 olivos, uno a la derecha del recipiente y el otro a la izquierda. Le pregunté entonces al ángel del Señor que hablaba conmigo: ¿qué significa todo esto, mi Señor? Y el ángel me respondió: ¿acaso no sabes lo que significa? Tuve que admitir que no lo sabía. Así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura, y él sacará la piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza. Amén. Bueno, para darles un contexto, les voy a explicar quién es Zacarías, el profeta Zacarías. Zacarías era un profeta que ministró después del exilio de Judá en Babilonia y además era un sacerdote. Si están anotando, el nombre de Zacarías significa el Señor ha recordado. Eso lo vamos viendo acá cuando empieza a hablar, ¿sí? Él empieza a recordar al pueblo de Israel y ahí lo vamos a ir desarrollando un poquito más, algunas cosas. Al inicio del libro vamos a ver que el profeta Isaías tiene 8 visiones nocturnas en total. Vamos a ir, van desde el capítulo 1 al 6 y nosotros hoy vamos a ver el 2, el capítulo 2, el 3 y el 4 que corresponden a las visiones número 3, 4 y 5. ¿Sí? Para seguir con el contexto, en los primeros capítulos podemos ver que el pueblo había regresado a la tierra de Jerusalén, pero se encontraron con varias cositas, ¿sí? Voy a ir nombrando más o menos cuáles son. Ellos se encontraron con una ciudad en ruinas, un templo destruido, enemigos que los rodeaban, pocos recursos y un ánimo totalmente decaído. Acá, Zacarías, el profeta Zacarías, aparece en este momento para el pueblo, para levantar la esperanza, ¿sí? Y como ya había mencionado antes, el profeta también era sacerdote. Este mismo conocía el pueblo, el templo, los sacrificios y más que todo la vida espiritual desde adentro de cómo estaba el pueblo en sí. Por lo que esto le había permitido ver el problema, que no solo era la falta de recursos o de protección, sino el desánimo espiritual del pueblo que estaba transitando en este momento, ¿no? Aquí ellos habían vuelto físicamente a la tierra, pero su corazón todavía estaba cansado, temeroso y en muchos casos desconectado de Dios, ¿sí? Esto lo vemos acá en el capítulo 2, que lo voy a volver a leer, que acá el profeta Zacarías, tratando de levantarle la esperanza, le dice: grita de alegría, hija de Sión, yo vengo a habitar en medio de ti, dice el Señor a través del profeta. Acá, vamos a ir al capítulo 3, Zacarías le habló directamente a los líderes, ¿sí? En ese momento estaba Josué como sumo sacerdote. Este mismo representaba la vida espiritual del pueblo, pero se sentía indigno, cargado de culpa, acusado. Como hemos visto a lo largo de todas las para allá, sabemos que el sumo sacerdote tenía que tener sus vestiduras totalmente limpias, ¿no? Blancas, resplandecientes, sin manchas. Y acá vemos la otra parte. Josué tenía sus vestiduras manchadas, rotas. Eso es algo que evidentemente no podía pasar en un sumo sacerdote, ¿no? Pero también lo podemos relacionar acá porque el pueblo, al haber estado tan mal, lo vemos reflejado a través del sumo sacerdote, ¿sí? Que era el que estaba, el que entraba a conectarse también con Dios. Acá en el capítulo 3 vemos que Dios reprende al acusador, o sea, a Satanás,
ordena que se le quiten las ropas sucias a Josué, que representan el pecado y la iniquidad que el pueblo estaba transitando en ese momento, y se le ponga ropas de gala, que era la investidura del perdón. Otro punto que podemos ver en el capítulo 3 es que Dios perdona y limpia la iniquidad del pueblo, simbolizada acá en Josué. A pesar de las faltas, Dios reafirma la misión del liderazgo, guarda su camino y administrar su casa. Esto lo vemos acá en el capítulo 3, versículo 7, que dice: así dice el Señor Todopoderoso, si andas en mis caminos y me cumples como sacerdote, entonces gobernarás mi templo y te harás cargo de mis atrios. Yo te concederé un lugar entre estos que están aquí. Mientras yo leía esto en el capítulo 3, les voy a abrir mi corazón, me trajo recuerdos de cuando yo llegué a Madariaga, ¿no? Y había decidido conocer al Eterno, porque no lo conocía. Había decidido conocerlo porque sentía que ya había perdido todo o que no me sentía bien, entonces dije, bueno, le voy a dar una oportunidad, ¿no? Y bueno, entre todo eso, yo me acuerdo que todo ese año me la pasé llorando, me acuerdo que cada 2 por 3 iba a la casa de los pastores a hablar con la pastora, y entre todo ese proceso yo sentía que el Eterno me estaba purificando, ¿no? Y me sentía acusada, me sentía indigna, me sentía no grata ante el Eterno, o en realidad indigna de poder acercarme a Él, ¿no? Así como lo vemos acá en Josué. Yo me comparaba con Josué. Y eso pasó durante un año entero, hasta que en un sueño yo sentí que el Eterno me hablaba. Recuerdo que toda esa semana me sentía muy mal y decía: Señor, no soy digna de acercarme a vos, no soy digna de servirte en este lugar, no entiendo por qué me elegiste, no entiendo por qué me trajiste a este lugar. Y era así, por muchos errores que yo había cometido, sentía que no era digna de acercarme ante el Eterno y mucho menos de servirlo, ¿no? De poder estar en el lugar de autoridad, de poder hacer lo que sea que Él me llamara. Y en un momento a otro, creo que le pedí: Señor, dame una señal de saber que vos estás conmigo. Y esa semana, en un Shabbat, lo recuerdo bien patente hasta el día de hoy, me levanté en Shabbat al otro día, y en un sueño yo había sentido que el Eterno me decía: te perdono, estás perdonada, ya te limpié, estás limpia, te arrepentiste. Y me decía que era yo quien debía perdonarme, en verdad, ¿sí? Y cuando me desperté, me acuerdo que tenía lágrimas en los ojos y una paz que no sé cómo explicar. En realidad creo que no tiene explicación. Yo creo que es en sí reflejado la palabra shalom, ¿no? Una paz en completitud, en plenitud. Y yo me vi reflejada acá en Josué. Él, viendo acá al sumo sacerdote, estaba representando la vida del pueblo y no era digno de presentarte ante el Señor. Y encima, del otro lado, el acusador diciéndole que él era que estaba sucio, que sus ropas estaban rasgadas, estaban rotas, algo que muchas veces nos pasa hoy en día, ¿no? Y que el Eterno me diga o me haya dicho en ese momento: ya está limpia, te vuelvo a vestir otra vez, estás perdonada. Pero tenía que también perdonarme yo, ¿sí? Eso es más que nada una reflexión que yo saqué del capítulo 3, que mientras lo iba leyendo me tocó. Y bueno, ahora quiero ir al capítulo 4, ¿sí? En el que dice que podemos ver acá que el profeta Zacarías ve un candelabro con 7 lámparas que nunca se apagaban y alimentado por un aceite que fluía de 2 olivos. Saben que en realidad leer esta Haftará es especial en esta semana porque estamos transitando la semana de Hanukkah, como no sé si lo dije antes, y se lee justamente especial por esto, ¿no? Porque vemos acá y lo relacionamos a este capítulo, porque los macabeos vieron una luz con aceite que nunca se apagó, aunque este era insuficiente, como que no alcanzaba, ¿no? Y cerrando con el capítulo 4:6, que lo voy a leer, dice: así que el ángel me dijo: esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. No sé si a ustedes este versículo le resuena mucho. Yo cuando lo leía me daba cuenta que me resonaba mucho, ¿no? Que por ahí todo el tiempo decimos, no es por fuerza, no es por poder, es por su Santo Espíritu. A veces lo cantamos, lo decimos todo el tiempo. Y yo lo venía diciendo, y ahora leyendo la Haftará entendí más por qué.
sea, me llevó el Eterno a ver por qué, y eso se lo explicaba a mi esposo creo que ayer, me parece, y era justamente porque el gobernador de ese momento era Zorobabel, no tenía, tenía la responsabilidad de reconstruir, pero no tenía ejército, no tenía poder político y tampoco tenía respaldo humano, ¿sí? Eso a mí me llevó a entender más por qué el Eterno le dice, no va a ser por la fuerza, no va a ser por el poder, sino que va a ser por mi Santo Espíritu, ¿sí? Y acá, esta parte en Hanukkah, esta semana que venimos transitando, lo relacionamos con que los macabeos no ganaron por tener mejores armas, o más soldados, o más fuerza, sino porque el poder del Espíritu de Dios estaba con ellos, ¿sí? Acá la Haftará inicia en el capítulo 2:10, ¿sí? Con la visión del profeta al pueblo diciendo que el Eterno quería volver a habitar en medio de ellos, ¿sí? Lo leímos hace un ratito. El profeta estaba tratando de levantarle el ánimo al pueblo por todo lo que ellos habían pasado, y el Eterno a través de él le decía, quiero volver a habitar en medio de ustedes, ¿sí? Empezamos diciendo eso. Y cerrando acá en el capítulo 4, con la promesa de que si bien hay obstáculos, porque hay uno de los versículos, creo que es el último, que dice en el 9, Zorobabel ha puesto los cimientos de este pueblo, de este templo, y él mismo terminará de construirlo. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean, es el 7, 4:7. ¿Quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura. Yo mientras leía esto me daba cuenta que muchas veces creemos que hay obstáculos, ¿no? Como que hay muchas cosas que nos traban, que nos tiran para atrás, o que vemos muchas cosas imposibles, ¿sí? Por eso acá el Eterno nos dice esto otra vez. No es por fuerza, no es por poder, sino que va a ser por mi Santo Espíritu, ¿sí? Esto asegura que incluso las montañas de dificultades se convertirán en llanuras. Y lo leímos recién. Así que bueno, yo sin más que decir, quería cerrar con eso, diciéndoles lo que me llamaba la atención justamente del versículo 6, que espero que ustedes lo hayan entendido así como lo entendí yo, porque muchas veces a veces lo repetimos o lo cantamos, pero no lo cantamos con el entendimiento que por ahí tiene que ser, ¿no? Así que yo leyéndolo me encontraba con eso, con que Zorobabel no tenía en sí la fuerza, no tenía recursos, no tenía poder político, no tenía gente, la gente estaba mal. Entonces como que esto me lleva más a decir al Eterno, gracias papá, te agradezco porque esta promesa a mí me llena de saber decir que a pesar de cada obstáculo, de cada cosa imposible que hay, vos con tu espíritu me vas a estar guiando, porque muchas veces decimos, bueno, lo hacemos con nuestras fuerzas, o yo logré esto, y en verdad no es así. El Eterno es quien nos ha dado la fuerza, el Eterno es quien nos da el poder muchas veces de seguir, de continuar, y todo eso lo hace a través del Espíritu, ¿sí? De su Espíritu Santo. Así que nada, espero haber sido de edificación y bueno, muchas gracias.